Por un lado, Victoria Whitman, la heredera millonaria que usaba la caridad como un escenario para su ego. Por el otro, Diego Santos, el hijo de su empleada, un genio silencioso a quien ella solo veía como parte de la decoración. Victoria lo invitó a una partida de ajedrez en su fiesta de gala, con un único objetivo: convertirlo en el entretenimiento de la noche, humillándolo frente a la élite del país. Lo que ella no imaginaba es que aquella invitación maliciosa era la pieza que faltaba en un plan orquestado durante 8 años de estudio silencioso. Un plan para exponer un secreto que no solo involucraba la supuesta ignorancia de un chico pobre, sino también la cara podrida del prejuicio y la arrogancia de toda una clase. Esta no es solo una historia sobre un juego de ajedrez. Es la historia de cómo Diego usó la arrogancia de su enemiga como el arma perfecta para probar que la verdadera nobleza no está en el apellido, sino en la mente. Antes de que te cuente en detalle cómo esta partida de ajedrez cambió el destino de todos para siempre, necesito pedirte algo que fortalece nuestro canal de una manera inmensa. Pausa este video ahora mismo. En serio, puedes pausar y comenta aquí abajo de qué ciudad y país me estás viendo. Leo todos los comentarios y me impresiona ver hasta dónde llega nuestra voz. ¿Ya comentaste? ¡Excelente! Entonces, aprovecha estos 3 segundos y suscríbete al canal y deja tu like en este video. Esto garantiza que YouTube te entregue más historias de superación y justicia como esta. ¿Listo? Entonces prepárate. Porque la historia de Diego Santos es la prueba definitiva de que el talento, cuando encuentra la oportunidad, es la fuerza más revolucionaria que existe. Vamos a la historia. Y bueno, a veces la memoria funciona de una manera extraña, ¿verdad? Hay días enteros de mi vida que desaparecieron, pero el día que voy a contar, ese está grabado en mí, en cada detalle, en cada olor. Tenía 17 años. Mi realidad de aquella época podía medirse por el tacto. Desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, lo que sentía era el metal frío y oxidado del carrito de carga del almacén, el cartón áspero que me cortaba las puntas de los dedos, el peso de las cajas forzando mi lumbar de una manera que me hacía sentir viejo. Por la noche, cuando mi madre, Carmen, llegaba a casa, sentía su cansancio en el abrazo. Su piel traía el olor de la mansión, una mezcla extraña de producto de limpieza con base de limón y el perfume floral carísimo de su patrona. Era el olor de la servidumbre, un fantasma químico que asediaba nuestro apartamento. El único olor que era mío, que era puro, venía de un libro raído sobre el gambito de dama que escondía debajo de la cama. El olor a papel envejecido y a polvo de la biblioteca pública era el olor de mi única verdadera casa, mi único reino. Un reino secreto gobernado en un tablero de plástico y en un monitor de tubo que rescaté de la lluvia, y que por la noche, en la oscuridad de mi habitación, parecía un portal a un universo donde yo era el único en control. La convocatoria para aquella noche benéfica llegó un martes, y no fue por teléfono ni por una tarjeta. Vino por mi madre, que aquella noche tardó más de lo normal en quitarse los zapatos, sentada al borde de la cama, de espaldas a mí. Su voz salió baja, casi un susurro, como si las paredes de nuestro apartamento tuvieran los oídos de Victoria Whitman. Diego, la señora Victoria, dijo que sería una experiencia cultural interesante si fueras a la fiesta del sábado. La forma en que dijo cultural, con una pequeña pausa, me dio un nudo en el estómago. Yo conocía a Victoria. La veía las raras veces que iba a buscar a mi madre y ella estaba en la sala. Se movía como una garza, con una elegancia que parecía calculada para hacer que todos los demás se sintieran torpes. El sonido de sus tacones en el piso de mármol no era un simple caminar, era un código, un tic-tic-tic afilado que anunciaba su presencia y hacía que todos a su alrededor enderezaran la espalda. El silencio en aquella casa era una entidad, era pesado, denso, parecía absorber cualquier sonido que no fuera el de ella. Y al escuchar las palabras de mi madre, sentí el sonido de aquellos tacones dentro de mi cabeza y por primera vez entendí el miedo que mi madre sentía todos los días.
un miedo frío, de sumisión, que ahora, por primera vez, era sobre mí. El sábado de la fiesta llegó con un cielo gris y pesado, que parecía un espejo de mi humor. No intercambié más de 10 palabras con mi madre durante todo el día. El silencio en nuestro apartamento no era de paz, era un silencio de sala de espera de hospital, cargado de una anticipación nerviosa. Para la ocasión, ella había pasado la noche anterior entera lavando y planchando mi mejor ropa, una camisa de vestir que heredé de mi tío, un poco ancha en los hombros, y un pantalón negro que ya mostraba un ligero brillo de desgaste en las rodillas. Me puse zapatos que no usaba desde hacía años, y me apretaban los pies como un par de esposas. Mirándome en el espejo, no me reconocí. Veía a un chico disfrazado, un actor a punto de subir a un escenario para una obra que no había ensayado y cuyo papel no entendía. El viaje en autobús hasta la frontera de Beverly Hills fue la parte más extraña. Cada punto que pasábamos, el mundo se volvía más verde, más limpio, más silencioso. Cuando bajamos y el autobús arrancó, soltando aquella humareda negra y ruidosa, sentí como si mi puente a la realidad estuviera siendo quemado. Subimos a pie la calle inclinada y silenciosa de la mansión, y tuve la sensación de que el aire allí era diferente, más enrarecido. Cuando mi madre tocó el timbre, no el de la puerta principal, claro, sino el de servicio, lateral, la puerta se abrió y el primer impacto fue el sonido. No era música alta, sino un zumbido grave y constante, la superposición de decenas de conversaciones de personas que no necesitaban levantar la voz para ser escuchadas. Era un sonido de poder. Mi madre fue inmediatamente engullida por la casa, desapareciendo por un pasillo oscuro, y yo fui guiado por otro empleado hasta la entrada del salón principal. Me quedé parado en el umbral por un instante, sintiéndome como un astronauta pisando otro planeta. La luz era dorada y deslumbrante, proveniente de candelabros que parecían cascadas de cristal congelado. El aire olía a una mezcla compleja de perfumes caros, canapés y un olor que nunca había sentido antes, pero que solo podía describir como el olor a dinero. Vi a los invitados. Las mujeres eran como aves exóticas, cubiertas de joyas que brillaban con cada movimiento calculado. Los hombres, en sus impecables trajes, parecían tener todos la misma postura relajada y confiada. Y todos ellos, sin excepción, miraban por encima, nunca directamente. Yo era una anomalía, un fallo en la decoración perfecta, y sentía el peso de cientos de miradas curiosas e indiferentes perforando mi disfraz de chico arregladito. Encontré un pequeño refugio cerca de una planta enorme, cuyas hojas eran tan verdes y brillantes que parecían de plástico, y me quedé allí, intentando mezclarme con la decoración. Desde ese rincón, tenía una vista privilegiada del show de Victoria Whitman. Ella no era una anfitriona, era una maestra de ceremonias. Cada risa era una nota musical perfectamente colocada. Cada toque en el brazo de un político o de un magnate era un gesto calculado de poder y falsa intimidad. Sus ojos barrían el salón constantemente, pero no era la mirada de quien busca garantizar el bienestar de los invitados. Era la mirada de un general inspeccionando sus tropas, de un cazador mapeando el terreno. Ella se movía como agua, un flujo continuo de sonrisas y gestos elegantes, pero yo podía ver la tensión en su mandíbula, el esfuerzo sobrehumano para mantener aquella máscara de perfección. Era la actuación de su vida, y cada invitado allí era un actor secundario o, peor, un mero atrezo de escena. Y mientras yo observaba aquel movimiento, una certeza gélida comenzó a formarse en mi mente. Yo no era un invitado. Yo era uno de los atrezos. Un atrezo que aún no había sido colocado en el escenario. Y entonces, el momento llegó. Del otro lado del salón, en medio de una conversación animada con un senador de cabellos grises, sus ojos encontraron los míos. No fue una mirada casual. Fue un bloqueo de mira. Por un segundo, su sonrisa vaciló, y vi un brillo de propósito, de utilidad, como un carpintero que finalmente encuentra la pieza de madera exacta que necesitaba para su proyecto. Se disculpó con el senador y el show comenzó. Ella empezó a caminar en mi dirección,
No fue una caminata, fue un desfile. Lento, deliberado, con la barbilla ligeramente levantada. El mar de gente rica y poderosa pareció abrirse para ella como si fuera Moisés, y ellos, el mar rojo. El zumbido de las conversaciones a mi alrededor comenzó a transformarse en un ruido blanco y distante, amortiguado por el sonido que más temía, el tic, tic, tic de sus tacones en el mármol, cada paso un segundo menos en mi cuenta regresiva. Mi corazón latía en mi garganta, un tambor frenético y desesperado. Se detuvo a unos 2 metros de mí, la sonrisa de vuelta en el rostro, más ancha y más brillante que nunca, pero sus ojos, sus ojos estaban fríos, sin una pizca de calor, y me decían claramente, «Es tu turno, eres el próximo». Su voz salió como seda envenenada, lo suficientemente alta para que el círculo de invitados alrededor pudiera escuchar, creando una pequeña arena instantánea. «Diego, querido, qué alegría inmensa que hayas venido», dijo, y su sonrisa era tan blanca y afilada que me dolieron los ojos. «Tu madre, una mujer de oro, me contó que tienes, ¿cómo decirlo?, un talento muy peculiar. Un juego de caballeros, pero con una perspectiva única, ¿no es así?» Cada palabra era una pieza movida en su tablero, acorralándome. Sentía las miradas de los invitados como agujas en mi piel. Vi a un hombre con un bigote perfectamente arreglado esbozar una sonrisita de lado para su esposa, que se abanicaba el rostro con un abanico, con los ojos brillando de malicia. Ellos sabían lo que estaba pasando. Era el entretenimiento de la noche. «Nos encantaría», continuó, dando un paso a un lado y abriendo el brazo en un gesto teatral, «que nos dieras una pequeña demostración, un intercambio cultural, por así decirlo». La humillación era tan palpable, tan densa, que podía sentir su sabor en la boca, un sabor amargo, metálico, como el de la sangre. Mi rostro ardía, y el zumbido en mi oído se hizo tan fuerte que apenas oí mi propia voz, un fragmento de vidrio diciendo un sí que no quería haber dicho. Mi consentimiento, o la falta de resistencia, fue la señal que ella esperaba. La sonrisa de Victoria se ensanchó, un depredador que finalmente acorrala a la presa. Se volvió hacia la pequeña multitud que ya se formaba, la voz subiendo una octava, llena de una falsa emoción. «¡Maravilloso! El joven Diego, hijo de nuestra querida Carmen, nos mostrará cómo se juega al ajedrez, en su comunidad. ¡Una visión fascinante!». La frase me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento. Era eso, el último clavo en mi ataúd. La caminata hasta el centro del salón, donde un tablero de ajedrez de mármol italiano reposaba sobre una mesa solitaria como un altar de sacrificio, fue la más larga de mi vida. No sentía el suelo bajo mis pies. El ruido de la fiesta se había convertido en un eco distante, y lo único real era el tic, tic, tic de sus tacones guiándome hacia la horca. No miraba a los lados, no me atrevía a enfrentar los rostros en la multitud. Fijé mis ojos en la veta gris del mármol del tablero frente a mí. Las piezas, esculpidas en marfil y ónix, parecían miniaturas de dioses y soldados de un tiempo antiguo. Eran hermosas, perfectas y frías, y yo estaba a punto de ser sacrificado entre ellas. Me senté en la silla que era sorprendentemente pesada y fría. Por un momento, el mundo entero se redujo al olor del mármol pulido y a la visión de aquel ejército de piezas perfectamente alineadas. Mi mano sudaba cuando extendí el brazo para tocar mi primer peón. La pieza era pesadísima, de una roca fría que parecía absorber el calor de mi cuerpo. Era tan diferente de mi juego de plástico ligero, donde las piezas parecían flotar. Aquel peón tenía gravedad, tenía historia, y, por un segundo, aquel peso me ancló. Cerré los ojos por una fracción de segundo y respiré hondo. Recordé una frase que leí en un libro de Mijaíl Tal. «Debes llevar a tu oponente a un bosque oscuro y profundo, donde 2 más 2 son 5, y el camino de regreso solo uno de ustedes conoce». En ese momento, lo entendí. Necesitaba traerla a mi mundo, a mi bosque. Abrí los ojos. El ruido, las miradas, la sonrisa de Victoria.
Todo se volvió un borrón en la periferia de mi visión. Solo existían las 64 casillas. Ella, jugando con las blancas, hizo su primer movimiento con un aire de hastío, empujando el peón del rey 2 casillas hacia adelante. Un movimiento de libro de texto, de quien aprendió lo básico y cree que eso es suficiente. Me dedicó una sonrisita, como quien dice, «Anda, a tu turno, acabemos con esto de una vez». Y yo respondí. Moví mi peón, también. Un movimiento simple, sólido. El comienzo de mi bosque. Ella continuó con sus movimientos predecibles, más preocupada en sonreírle a un fotógrafo que se acercaba que en la estructura del juego. Desarrolló un caballo, luego un alfil, todo de forma automática, casi robótica. Su arrogancia era un arma apuntada hacia mí. Pero en el ajedrez, la arrogancia es una puerta abierta al desastre. Y yo vi la puerta. Después de su cuarto movimiento, se presentó una apertura, una que yo conocía como la palma de mi mano. Una que exigía coraje, una que era violenta y hermosa al mismo tiempo. Era mi jugada favorita, la que más practicaba en las madrugadas solitarias. Deslicé mi peón de la columna C 2 casillas hacia adelante, atacando el centro. Era el comienzo de la defensa siciliana. Sus ojos ni siquiera lo registraron. Ella respondió demasiado rápido, capturando mi peón, ansiosa por un intercambio, por acción. Y entonces liberé al dragón. Avancé el peón de la columna G 1 casilla. Una jugada que parece extraña, que debilita la defensa de mi propio rey, pero que abre una diagonal mortal para mi alfil. Fue en ese momento que su sonrisa se congeló. No desapareció, simplemente dejó de moverse, una máscara de yeso. Sus ojos, antes dispersos, ahora estaban clavados en el tablero. Parpadeó 2, 3 veces. Aquel brillo de depredador fue reemplazado por una chispa de pura confusión. El zumbido de la sala cambió. Las conversaciones no se detuvieron, pero su tono se alteró. El hombre del bigote, que antes sonreía, ahora estaba inclinado hacia adelante, el vaso de whisky olvidado en la mano, los ojos fijos en mi lado del tablero. La cacería había terminado. El juego, mi juego, había comenzado. A partir de ese punto, dejé de jugar contra ella. Empecé a jugar contra su imagen, contra lo que ella representaba. Cada pieza que movía era una respuesta a cada humillación silenciosa que mi madre sufrió en aquella casa. El juego se convirtió en una danza macabra. Sacrifiqué un caballo, una jugada que hizo que un murmullo recorriera la multitud, pero que abrió una herida fatal en su defensa. Victoria cayó en la trampa. Vi su mano, con las uñas rojas y perfectas, temblar ligeramente al capturar mi caballo. Un brillo de triunfo presuntuoso en sus ojos. Ella pensó que me había equivocado, que el chico de la favela estaba siendo impulsivo, pero el sacrificio era el cebo, y la mandíbula de la trampa se cerró en el siguiente movimiento. Mi torre tomó el control de la única columna abierta, y su rey quedó expuesto, vulnerable, un emperador desnudo en medio del campo de batalla. Su respiración se hizo más corta. Empezó a tocarse un mechón de cabello, un tic nervioso que la máscara de confianza ya no podía esconder. El silencio en el salón era total, roto solo por el suave clic de las piezas de mármol y por el sonido casi inaudible de sus dientes rechinando. La depredadora ahora era la presa, y todos en la sala observaban, fascinados, su desmantelamiento. Ya no sentía miedo, sentía una claridad fría, una calma absoluta. Veía el final del juego 5, 6 movimientos por delante. Cada respuesta suya era un paso más hacia el abismo que yo había creado para ella en el tablero. Empezó a demorarse cada vez más, el rostro pálido bajo la luz dorada, el sudor comenzando a brillar en su frente. La audiencia, antes indiferente, ahora estaba completamente cautivada, los cuerpos inclinados hacia adelante, los ojos saltando de mi rostro al suyo, presenciando el poder desmoronarse en tiempo real. Finalmente, la posición se presentó, el golpe final. No era un ataque explosivo, sino un estrangulamiento lento y elegante. Mi reina, la pieza más poderosa, se deslizó suavemente por una diagonal,
protegida por un alfil escondido al otro lado del tablero. Aterrizó en una casilla que selló el destino de su rey. No levanté la voz. La miré, no a los ojos, sino al rostro entero, la máscara ahora en pedazos, y en medio del silencio sepulcral de aquel salón, dije, de forma clara y baja, la palabra que puso fin a todo, jaque mate. Ella no reaccionó. Solo se quedó mirando el tablero, los ojos vacíos, como si no comprendiera el lenguaje que estaba allí, dibujado en blanco y negro. El primer sonido que rompió el hechizo no fue de ella. Fue el clic agudo e inconfundible de la cámara de un celular. Levanté la vista y vi. Una mujer, que más tarde descubrí que era una congresista, sostenía el teléfono, grabando, con una ligera y enigmática sonrisa en los labios. Aquella grabación, aquel jaque mate, explotó en Internet como una supernova. Al día siguiente, mi rostro estaba por todas partes, junto a la imagen congelada del rostro pálido y derrotado de Victoria. La narrativa que ella intentó crear del chico salvaje siendo domado se invirtió de una forma que ni el mejor jugador de ajedrez podría prever. El teléfono de nuestra casa, que solo sonaba para cobros o para las llamadas de la mansión, no paraba de sonar con reporteros y ofertas. La más increíble fue una llamada de California. Una voz seria al otro lado me llamaba Señor Santos y me ofrecía una beca integral para estudiar en Stanford. Pero la verdadera victoria, la que realmente importó, no fue esa. Fue ver a mi madre, una semana después, entrando en casa después de renunciar. Ya no llevaba el olor a lejía y a perfume ajeno. Tenía su propio olor, y por primera vez en años, su espalda estaba recta, sus hombros relajados. Me sonrió, una sonrisa genuina, libre, y en ese momento supe que habíamos ganado más que un juego. Habíamos recuperado nuestra vida. El resto es historia. Creé una plataforma para enseñar ajedrez gratis a chicos como yo. Victoria desapareció. Su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza. A veces me encuentro pensando en aquel día, en aquellas 64 casillas de mármol, y entiendo que, a veces, para cambiar el mundo entero, solo necesitas hacer el movimiento correcto, en el momento correcto. En un salón donde el poder se medía en apellidos y cuentas bancarias, un chico con un tablero de plástico y una mente brillante demostró que las reglas del juego sí se pueden reescribir. Aquel jaque mate no fue solo el final de una partida, fue el sonido del colapso de un castillo de arrogancia, construido sobre la frágil base del prejuicio. La historia de Diego es la prueba viviente de lo que este canal representa. La certeza de que el talento, la inteligencia y la dignidad no tienen código postal ni clase social. Nacen en los lugares más inesperados y florecen con una fuerza que ningún dinero puede comprar. Estamos aquí para dar voz a esas historias, para recordar que los verdaderos gigantes muchas veces son aquellos que el mundo se niega a ver. Y si tú, como yo, te emocionaste al ver un imperio de arrogancia desmoronarse, estoy seguro de que te erizarás con la historia de la empleada que compró la empresa de sus jefes con el dinero que ellos escondían debajo del colchón. El video está apareciendo ahora en la tarjeta de aquí al lado y en el primer enlace de la descripción. Haz clic y continúa este viaje con nosotros. Si aún no formas parte de nuestra comunidad de contadores de historias, suscríbete ahora para no perder ningún capítulo de nuestra jornada. Y si este video te inspiró, compártelo con aquella persona que necesita un recordatorio de que no importa cuán difícil parezca el juego, el cambio siempre puede estar en el próximo movimiento. Gracias por ver. Y nunca olvides, el verdadero poder pertenece a aquellos que juegan en silencio. Hasta la próxima historia.